Yo me he reenganchado, he estado antes en la parte anterior hablando de los nombres y del nacimiento de este premio, Diseño y Lengua, y voy a decir solo tres cosas sobre la tipografía y os presento a las tres personas que han hecho el jurado, han elegido las tipografías de la BID, ¿no? La tipografía es una de las cosas más importantes de nuestra cultura. Parece que estoy exagerando, pero no estoy exagerando. Transversalmente, muchos de los grandes saltos que la cultura humana ha dado han estado acompañados por grandes hitos en el uso de la tipografía, ¿no? Si nos extinguiéramos, la gran pérdida sería quién hablaría, quién escribiría y quién usaría los tipos que hemos hecho, ¿no? La historia de la humanidad, decía Marx que la historia de la humanidad era la lucha de clases. Yo creo que la historia de la humanidad es la evolución de la tipografía, verdaderamente, porque desde la columna trajana a la Garamond y pasando a la tipografía de palo en el movimiento moderno, los grandes momentos de cambios de nuestra invención de la imprenta. Y ahora esto os va a gustar menos. El empobrecimiento de la tipografía en la era digital, porque hay que enfrentarnos a los hechos. Vivimos en un tiempo en el que se están acuñando muchas menos tipografías brillantes que durante la segunda parte, el final del siglo XX, ¿no? Donde había tantas cosas grandes que mostrar con la tipografía que se hacían más rápidamente tipos. Ahora hay mucha gente diseñando tipos, pero ¿cuál es el pero? El pero es que el soporte es muy pequeño y las tipografías se parecen todas muchas. Son pequeñas variaciones de los múltiplos del píxel. Hay pocas cosas que variar. Y es como los zoólogos de las bestias de la tipografía de épocas pasadas se han convertido en domadores de pulgas, digamos. O sea, manejan cosas muy pequeñitas que se parecen entre sí. Pero es igualmente importante. Y solo una recomendación final antes de presentaros a los participantes. El problema de la tipografía y su diseño es que una enorme cantidad de gente, sobre todo en nuestros países, y estoy hablando de España, no quiero meterme ni con Uruguay ni con Brasil, no compramos las tipografías. Pensamos que las tipografías son algo que se encuentra en la cuneta de las carreteras, ¿no? Las tipografías las hacen diseñadores o diseñadoras que tienen un oficio y que tardan mucho tiempo en hacer y hacer bien, ¿no? Y por tanto, la gente del mundo del diseño, y hoy desde la BID, un evento del diseño y la lengua, y la tipografía como cruce de esa lengua y ese diseño, pues quiero exhortaros a que os hagáis de alguna forma partícipes de un mundo en el que hay que diseñar tipografías, pero hay que comprarlas, para que los diseñadores de tipografías no tengan que hacer como Fernando nos contaba antes que hacían los poetas, que de la tipografía se vive pero no se come, ¿no? Bueno, pues hay que intentar vivir de y con la tipografía y al mismo tiempo poder comer de ella, ¿no? Y ya esto es lo que os quería contar de la tipografía, y ya os presento por orden de, no sé cómo vais a intervenir, pero presento primero a Estefanía Moreno, a la que conocí para justamente hicimos un proyecto juntos, ella y sus alumnos de la Escuela Superior de Diseño de Aragón, en la que ella es coordinadora de la gráfica y profesora de tipografía. Hicieron un proyecto para glosar la figura de Buñuel, diseñando una tipografía que se llamó Tristana. ¿Era Tristana el nombre? Sí. Y la diseñaron en la escuela, y fue una excusa para traer, con un presupuesto del gobierno de Aragón, a algunos tipógrafos valiosos que participaron en ese proyecto, y la tipografía se convirtió en un hito interesante, no solamente en Aragón, sino fuera, que es una tipografía que podéis usar porque la Administración Pública aragonesa la colgó gratuitamente a disposición de todo el mundo, ¿no? Y gracias a ella por haberse dejado liar en este experimento hecho con la tipografía en la BID, de esta octava edición de la BID. Y luego, a mi lado están dos queridos amigos, no más que Estefanía Moreno, pero dos queridos amigos porque ellos
estuvieron en el nacimiento de la vid, igual que yo. Es decir, hace 15 años, Giovanni Vanucci, Álvaro Einstein, de Brasil y de Uruguay, y otros 14 o 15 más, entre los que estaba el desaparecido Alberto Corazón, estaba Peter Masfeld, también desaparecido, de Ecuador, José Cuendias, de Cuba, Dicken Castro, de Colombia. Había un grupo grande de diseñadores que... Fontana, hablando de Rubén Fontana, un argentino que ha hecho por la tipografía lo que no han hecho muchos helvéticos, no por meterme con ellos. Incluso la revista se llamaba Tipográfica. Que si tenéis ocasión de buscarla, ¿no? Y nada, os presento Giovanni Vanucci, diseñador gráfico, un ejemplo de este mundo mestizo del que nos hablaba Ruth Klotzel, que es Brasil, ¿no? De familia y cultura procedente de Italia. Creo que sigues teniendo la nacionalidad italiana, ¿o no? Soy italiano. ¿Eres italiano? Eres italiano, ¿no? Pero soy brasileño, sin contar el acento, soy brasileño. Bueno, pues es un brasileño diseñador gráfico que montó hace unas décadas, junto con otros socios, una de las empresas más sonoras del panorama del diseño brasileño, que se llamaba Oz Design, y que ha estado haciendo aportaciones a la gráfica no solo brasileña, sino iberoamericana durante un tiempo muy largo, y ahora él ha hecho un equipo más pequeño que se llama Taba, que significa una aldea indígena. Como la aldea Gala, se han juntado para resistir los tiempos de pandemias y de sequías, ¿no? Y sigue ahí en el diseño gráfico, ¿no? Álvaro Einstein, de Uruguay, es un diseñador gráfico también, que la experiencia que yo tengo de trabajar y hacer cosas con él durante estos años tiene una cualidad que en el diseño no es, en el diseño gráfico sobre todo, la gente de las imágenes no tiene muchos diseñadores, que es la capacidad de expresarse con las palabras y pensar antes o durante el dibujo, ¿no? Tiene una empresa, bueno, esto no te lo había dicho antes, pero aprovecho y te lo digo, ¿no? Tiene una empresa que se llama Kairos y Cronos, con un nombre que ya también de alguna forma confirma lo que os estoy diciendo, ¿no? Y luego ellos dos tienen, juntamente con un equipo de Perú, Chile, que se llama Infinito, y el de Chile, que se llama Procorp, han constituido una especie de grupo de acción conjunta en el campo del diseño y la identidad, que se llama Latitud. Y nada, y también ellos se han dejado liar por el equipo organizador de la BID 22 para que fueran jurados y eligieran entre 48 tipografías que han ido apareciendo en las ediciones, en las 8 ediciones de la BID, eligieran lo que ahora ya van a... Y yo ya me callo y les dejo a los tres que os cuenten lo que han visto, lo que han hecho, lo que han elegido. Gracias. Bueno, a ver, ¿qué es? Fue un lindo desafío y es muy interesante que el proyecto, el premio de lengua, involucrar a la tipografía, porque en cierta medida es como la forma de la lengua, ¿no? Es alucinante esa idea de que es lo que le da forma, le da carácter visual a toda esta cantidad de conceptos. Y los que los que usamos tipografía, sabemos la influencia que puede tener en los significados, la forma de la letra con la cual nos vamos a expresar, o incluso cuando estamos hablando de determinados volúmenes de texto, las facilidades o las dificultades que involucra, ¿no? Y es Manuel, que siempre tiene ese ojo avisor y clínico para encontrar las cosas que hacen, y que es esa cosa que está buena de la Bienal, que tiene esa mirada, ese corte cultural, que a mí me parece súper rico.
había venido notando que durante todas las ediciones teníamos presentaciones de tipografía y que era un lindo momento para encontrar, hacer como una revisión, mirar atrás y decir, bueno, dentro de todo lo que se ha presentado durante todo este tiempo, nos sirve, nos queremos premiar, celebrar a una o a dos. Al final terminaron siendo 3, pero digo, inicialmente era una. Pero fue muy interesante, hablábamos con Giovanni y con Estefanía antes de cuando estuvimos haciendo el jurado y eso, que básicamente es a lo largo de este recorrido hemos visto tipografía que toman como distintos usos, digamos, ¿no? Desde tipografía que va... Desde tipografía en un sentido muy funcional, ¿no? Tipografía con un diseño robusto que puede ser utilizada en situaciones de alto estrés. También mucha tipografía decorativa que tiene una cuestión de búsqueda de las raíces y de la identidad. Busca un diálogo. Esta, por ejemplo. Sí. Esta, por ejemplo, está inspirada es venezolana y está relacionada con una escritura, con unos gráficos indígenas de una zona de Venezuela. Hay muchos trabajos como de reivindicación a través de la tipografía, ¿no? o de búsqueda de una situación específica de reivindicación o de diálogo con otras lenguas. Hay algunas que intentan como generar una tipografía que pueda representar alguna de las lenguas indígenas o incorporar elementos de la lengua indígena de la gráfica indígena para generar nuestra tipografía en nuestro idioma, o este caso que es muy particular, que es para mostrar a los detenidos desaparecidos de Uruguay, incorporándolos en una fuente, simplemente como un gesto de decir, bueno, están presentes, ¿no? Muy bonito esto. Que digamos es como el extremo de lo decorativo, digamos, en términos de usabilidad no hay usabilidad ahí, ¿no? Pero digo, tiene un valor porque cada tipo tiene la descripción de quién es y tal. Es menos decorativo y más de denuncia, ¿no? Sí. Y después nos encontramos con un cuerpo muy interesante, como hablábamos de tipografía que puede ser usada digamos, en producción, realmente podemos exigirla. Y eso nos pareció muy interesante porque también se cruza con otra cosa, que no es solo darle forma a la lengua en español, digamos, al español, sino que además un poco eso que decíamos de que el lenguaje configura el pensamiento, ¿no? Entonces, pensar tipografía desde el idioma español, si bien probablemente no en todos los casos haya sido un propósito, es inevitable para quienes pensamos en español, porque uno piensa en un idioma, inevitablemente, recién hablábamos con Ruth, eso mismo, ¿no? Cuánto más libertad le da a uno poderse expresar en su idioma materno, ¿no? Y le permite hilar las ideas de otra manera. Entonces, es inevitable pensar que estas tipografías que estamos viendo fueron diseñadas desde un pensamiento estructurado en el idioma español o en el portugués en algún caso. Entonces, bueno, eso es como un poco el marco, digamos, de la cuestión. Capaz que ahora vamos avanzando un poco más a ver, bueno, acá tenemos más sí, tipografías que trabajan sobre las referencias ancestrales. Esto que es un ejercicio muy gráfico, que es como jugar con un elemento identitario de la ciudad y tratar de generar una tipografía a partir de la forma de las baldosas de la vereda, digamos, ¿no? Y a partir de ahí se genera una tipografía decorativa. Yo qué sé, hay muchos ejercicios pero que siempre, a mí me parece que es eso que decía Manuel, la tipografía es como un caballo de Troya de la cultura. Siempre lleva cosas de la cultura a quien tenga que leerla, a quien tenga que vivirla, usarla, y están ahí presentes. Quizás son imperceptibles, pero hacen a una diferencia en la forma de expresar una misma palabra, ¿no? Me parece interesante esto que dijo Manuel, porque en realidad tiene un poder inmenso la tipografía, porque
no basta, no es suficiente la palabra que ella está escribiendo, pero si alguien escribe basura con una tipografía elegante, serifada, te crea un o escribe lieve con una tipografía bold y pesada, transforma completamente el sentido inicial, ¿no? Entonces tiene más que el poder, no solo de escribir o te permitir de leer un libro, donde ahí entonces la cuestión técnica es fundamental, pero lo puedes usar como un elemento expresivo, utilizarse la tipografía no solo para escribir algo, pero para expresar algo más, ¿no? Bueno, o estos que rescatan cosas populares también. Hay como muchos manifiestos hechos en las búsquedas de la tipografía, ¿no? Esto rescataba la tipografía tradicional que se veía en los puestos donde se realizaban apuestas. Y tiene varios papeles, ¿no? Como decía Álvaro, ¿no? Esto de ser de protesto, de ser expresiva. Y también, por ejemplo, es muy común que las empresas o las instituciones hoy día pidan para que se dibujen tipografías específicas para ellos, ¿no? Esto va a crear una identidad muy fuerte. Cuando tengo la posibilidad de dibujar una tipografía que va a expresar la identidad de mi institución o de mi empresa, esto me crea un otro elemento de identidad que no sea solo la marca. Como ejemplo, por ejemplo, les puedo decir, hicimos nosotros la identidad toda de un equipo de fútbol en Brasil y decidimos entonces diseñar una fotografía para ellos porque el fútbol tiene una particularidad que el número que está en las espaldas de los jugadores es un elemento de identificación y de identidad muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando tienes un número en su camiseta que lo tienes solo tú, diferentemente de los otros, que son números dibujados, diseñados por Nike o por Puma, esto mismo te crea un otro elemento de identidad muy fuerte, ¿no? Bueno, capaz que le damos una entrada a Estefanía. Sí. Vale. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, pues quería disculparme por no estar allí porque, bueno, ha sido imposible, me habría gustado, pero de todas formas creo que una de las consecuencias de la pandemia es que nos hemos acostumbrado a este tipo de reuniones en las que cada uno está en un sitio y no supone mayor problema. Así que, bueno, espero que me disculpéis, que no me lo tengáis en cuenta. Sí que me gustaría, bueno, ya veo que estamos empezando a ver las tipografías que se han presentado a concurso, pero antes me gustaría hacer una pequeña reflexión optimista respecto a la tipografía, un poco con el pie que me da este premio que la BID concede por primera vez al mejor proyecto tipográfico. Y quería decir que, bueno, considero que la cultura de una sociedad tiene mucho que ver con la relación que tiene con la escritura y con la palabra escrita. Quiero decir que la cultura de una sociedad creo que tiene mucho que ver con lo que se lee, con lo que se escribe, con lo que se edita, con la calidad y el nivel tipográfico con el que se trabaja y con las tipografías que se usan y con las tipografías que se diseñan. Y precisamente las sociedades más cultas, en los momentos más florecientes de la historia de la humanidad, han sido, en esos momentos se han realizado las mejores tipografías, las más significativas, las más perdurables y las más útiles. El desarrollo de la sociedad iberoamericana tiene su expresión también en la cultura. Y en los últimos años se han escrito muchos libros, se han dirigido muchas películas, se han abierto museos, universidades, y creo que es un buen momento para hacer tipografías que por una parte expresen el grado de desarrollo
que tenemos en cuanto, bueno, que tiene nuestra cultura, que tiene nuestro diseño gráfico, y creo que también es una muy buen síntoma que la BID dé un premio, que la BID se pueda plantear dar un premio a una tipografía, ya me parece que es un logro. Eso quiere decir que tenemos suficiente cantidad de proyectos, de ideas, como para poder valorarlas unas frente a otras, siendo como además ha sido que tienen todas mucha calidad. Creo que los diseñadores consumimos muchísima tipografía, pero en la sociedad, en nuestra sociedad iberoamericana, son muy pocos los casos de desarrollo tipográfico. Entonces, que este premio valga no solo para dar valor y visibilidad a los proyectos que se han hecho, sino también que pueda servir como un incentivo para que puedan surgir nuevos proyectos o nuevas ideas, me parece que es una muy buena noticia. Me siento pues también en ese sentido orgullosa de haber participado en la selección de la mejor tipografía, y espero pues que esto sea un punto de partida para futuras buenas noticias, ¿vale? Que tengan que ver con la tipografía, con el diseño gráfico y con la BID. Otra cosa que comentábamos ahí antes de pasar a hablar un poco de los premiados, que ahí Estefanía nos va a dar claves más precisas. Una cosa que marcábamos que es interesante también como estamos viviendo una época de cambio de paradigma en cuanto a lo que entendíamos por diseño. En el sentido de que el diseño, históricamente y en su origen, era una actividad que se hacía para obtener un fin. Y ese fin, una vez que se lograba, se volvía inmutable y lo protegíamos con propiedad intelectual y existe la copia aprobada, la copia original, sobre todo incluso en el mundo de los objetos. Pasaba con la tipografía en la época que se hacía, digamos, había que grabarla, digamos, ¿no? Uno diseñaba y diseñaba para llegar a una forma ideal. Y lo que hemos visto, incluso jurando esta exposición, este premio, que algunas de las tipografías ya no eran como se habían presentado, ¿no? Ya no tenían la misma forma, mantenían el nombre, algunas habían cambiado mucho. Y entonces esa cuestión que tiene lo digital, ¿no? Que es esa cuestión de work in progress, digamos, como le dicen, ¿no? Que es una cosa que siempre está en constante evolución, que no es una cosa acabada, sino es un proceso constante. Digo, lo vivimos, todos los que usamos aplicaciones, lo vivimos porque nosotros entramos a la app y sabemos que estamos entrando, vamos a la más general, digamos, al Gmail, pero el Gmail está constantemente cambiando y uno no deja de reconocerlo. Entonces, ¿cuál es el diseño de Gmail? ¿El de hace 10 años? ¿El de hoy? ¿No? Esa cuestión de trabajo siempre en evolución. Lo vimos también en las tipografías porque encontrábamos eso, que algunas de las, al estar en un formato digital, muchas de ellas han ido evolucionando y las veíamos mejorar en muchos casos. Van a ver cuando ahora Estefanía nos cuente un poco de los premios, lo que notamos en la evolución del primer premio. Así que capaz que si vamos hasta el final y ya mostramos los premios. Y por otro lado, hay aquellas tipografías, por ejemplo, como aquella venezolana que enseñamos ahí, que está muy bien diseñada, pero no se transformó ahí mismo en una tipografía viable para se escribir con ella, no se pasó al paso siguiente de transformarla realmente en una tipografía. Está ahí muy bien diseñada, pero se quedó básicamente en esta imagen ahí, ¿no? ¿Puedo hablar? Sí, dale. Vale. Bueno, comentando un poco lo que están comentando, insistiendo un poco en lo que están comentando Giovanni y Álvaro respecto a todas las tipografías que hemos podido valorar para este premio, yo creo que sí que en general en un proyecto tipográfico se puede afrontar desde dos puntos de vista distintos. La tipografía
Bueno, en cualquier caso, por supuesto, la evidencia de que tiene que ser legible, si no, no estaríamos hablando de un proyecto de tipografía, pero se puede enfocar desde un punto de vista más formal, buscando la expresión de las formas, la comunicación. Son unas letras quizás más ligadas a lo ilustrativo. Deberían utilizar para textos cortos, tamaños grandes, porque son unas formas que buscan más un impacto, ¿de acuerdo? Una sensación, más que una legibilidad muy alta. Y la tipografía también se puede afrontar, un proyecto tipográfico se puede afrontar de una forma totalmente distinta, en la que prima la legibilidad, ¿de acuerdo? Se busca la corrección formal, se aplican una serie de correcciones, de ajustes ópticos que permiten que esa letra pueda funcionar bien, sea muy legible a tamaños pequeños y usada en textos largos. Realmente el planteamiento, cómo se acerca uno a la tipografía, tendría estas dos posibilidades, así hablando muy en general. Y es verdad que nos hemos encontrado con proyectos muy interesantes que hacen un ejercicio tipográfico vinculado con lo formal, con lo expresivo, pero no lo hemos valorado tanto como las otras tipografías, como las tipografías eh, para textos largos, unas tipografías más formales, más armadas, porque la cantidad de conocimiento que requiere elaborar estas tipografías y que funcionen bien, que no haya errores, que todo se lea, que haya una corrección absoluta, que no haya ningún pero, es realmente muy, muy complicado. Y solamente las personas que han hecho alguna vez un proyecto tipográfico ergonómico, que sería la aproximación a la tipografía desde este punto de vista que decimos funcional, solo esas personas saben que realmente el esfuerzo es ímprobo, es tremendo. Hay que estar muy enamorado de la tipografía para afrontar un proyecto de este tipo y más como es el caso de las tipografías premiadas, al menos de la que ha ganado. Ya no solo contentarse con el paquete, el mapa de caracteres de una redonda, sino el hacer que la familia tipográfica se amplíe buscando más pesos, buscando las negritas, las cursivas. Se tiene viniendo de donde venimos, que realmente no tenemos mucha tradición tipográfica, supone un esfuerzo altísimo, sobre todo porque la calidad es también muy alta. No es solamente un esfuerzo a ver a dónde voy, sino que tiene un rigor y una calidad que perfectamente, bueno, está a la misma altura que las mejores tipografías que se pueden hacer en países con una tradición muchísimo mayor. Y hemos querido valorar sobre todo eso, el esfuerzo de intentar ponerse a una altura, pues ya os digo, no tienen nada que envidiar a tipografías que se están haciendo en países con una tradición tipográfica muchísimo más alta. No quiere decir, por supuesto, que los trabajos desde un punto de vista más formal, más expresivo, no nos hayan gustado. De hecho, cada uno de nosotros hizo una lista de tipografías favoritas y en las listas de los tres había tipografías, proyectos en este sentido, en esta línea de reforzar el aspecto más formal o más expresivo. Pero finalmente también coincidimos los tres en que el esfuerzo de conseguir un proyecto completo con toda la complejidad que supone, porque un proyecto tipográfico, lo que estamos viendo aquí da una información parcial únicamente de lo que es un proyecto tipográfico real, porque no se deben valorar solo la forma de las letras, sino que sobre todo se tienen que valorar las letras cuando se escribe con ellas, cuando se reducen los cuerpos, cuando escribes palabras, frases, párrafos, cuando van saltando líneas y eso sigue funcionando. Y eso es realmente muy, muy complicado. Entonces, sí que querría eso dejarlo claro, que a la hora de valorar una tipografía no nos hemos contentado con ver los planos que aparecen aquí en las pantallas, porque no nos da la información completa de una tipografía. Es como cada una de las letras están como estáticas, no se mueven. Hay que verlas bailar, hay que ver qué pasa cuando se juntan unas con otras y tienen que bailar bien, tienen que funcionar. Y eso es realmente bastante más complejo, supone un esfuerzo muy alto y ya, bueno, ya os decía, yo al menos me siento orgullosa de haber participado en esta selección porque he podido comprobar que la calidad de la tipografía, aunque todavía son casos bastante aislados, pero me parece que es para ser optimista con el futuro que nos espera en la tipografía. Bueno, y capaz que
digo, porque hemos ido y venido, pero no fuimos capaces del todo claro. Vamos a repasar los Sí. premiados, ¿no? Sí, es el primer lugar, ¿no? Sí. Y Los enseño aquí porque están más completos que al final. es una familia, como decía Estefanía, muy completa, muy abarcativa, y que lo que habíamos detectado eso, que había sido muy, muy mejorada después de la presentación acá en la Bienal. Se le agregaron espesores y había algunas variantes, y se ha ampliado el mapa de caracteres incluso, y ajustes ópticos y de forma, contraforma. Después, una cosa de la anterior era interesante, aparte de la búsqueda inicial, que dice que es lo que le da origen, si bien se ve una tipografía muy contemporánea, actual, está basada en los caracteres del Renacimiento, en un estudio que hizo él sobre los caracteres del Renacimiento, incluso en tipografía incisa, en la búsqueda de darle ese toque un poco más humano, digamos, ¿no? Si bien es una tipografía para uso en textos largos, que tuviera ese gesto que le diera esa cuestión más de humanidad en cierta medida, y no tan de máquina, por decirlo así. Después esta otra obtuvo una mención también, porque nos pareció eso, que era dentro de las de palo seco, era una tipografía que funcionaba bien, ofrecía una cantidad de opciones. Interesante también la búsqueda inicial, que era a partir de la observación de los móviles de Calder, había una búsqueda de las formas que le dan origen a la tipografía. Y después la otra mención fue para Quiroga, que también es una tipografía que busca como ese trazo un poco más amable, sin perder lo contemporáneo, para la composición de textos largos, y bueno, nos pareció también que cumplía un poco con lo que estábamos buscando en esa cuestión de que hay un serifado con un poco de aire muy contemporáneo, ahí con una mirada como Emigré, ¿no? A la famosa revolución de Emigré, ahí en la forma de algunas serifas de las Bold y eso. Y bueno, no sé. Es interesante ver que entre las tipografías escogidas están desde de la BID de 2010, una más reciente. Entonces, independiente de cuántos años tienen esas tipografías, y tal vez este sea uno de los valores, ¿no? Que a pesar de muchos años se pasaron ahí, ellas supieron mantenerse actuales y contemporáneas. Algunas de estas, no solo de las premiadas, sino de las otras, que también me parece una cosa que, si bien entra un poco en lo que vos decías, Manuel, pero va hacia una democratización bastante grande. Muchos, por lo que yo aparte conozco de algunos de estos colectivos que generan tipografía en Latinoamérica, han logrado como forma de obtener una remuneración, hacer contratos con Google, lo cual por otro lado hace que la posibilidad de que esas tipografías se puedan usar usando los derechos de una forma muy amplia, se amplía, valga la redundancia, mucho, ¿no? Quiroga está disponible en el catálogo de Google Fonts, Rambla creo que también está, y alguna otra de las tipografías que han participado están disponibles. Entonces, también está bueno ver cómo por caminos que hoy, que en otro momento podríamos considerar alternativos, vamos llegando a obtener tipografías de calidad, o podemos acceder a tipografías de calidad, y por otro lado le permite a quienes crean tipografía en nuestros territorios llegar a muchísimo más gente, ¿no? Hace poco en Uruguay, no me acuerdo cuál es la tipografía, pero una de las tipografías de este grupo, de uno de los grupos tipográficos de Uruguay, la está usando la Corona Británica como tipografía institucional. Pero digo, básicamente creo que porque está en Google, ¿no? Es muy buena, la tipografía es muy buena, perdón, no quiero faltarle el respeto al trabajo de los colegas, pero creo que hay una cuestión ahí también de derechos, que hoy por hoy hay, claro. no, hay una cuestión también a veces en las empresas, uno ve, y en las instituciones grandes, de que hay como cierto temor también a veces en el uso de determinadas tipografías, por lo que puede terminar costando El valor. el uso
masivo de la tipografía, ¿no? Estamos viviendo un poco también esa época como de la clonación de similares, ¿no? Hace poco BBC encargó una tipografía que era lo más parecida a la que tenía, pero que fuera propietaria, ¿no? Entonces ahí hay como una frontera media dudosa, ¿no? En esas cuestiones de la tipografía institucional, pero hay una cuestión económica también detrás de todo.